poner un acento a ratos demasiado personal en esto, pero creo que es inevitable, con la promesa de que al final ustedes van a ver lo impersonal de este esfuerzo personal. Yo presenté mi tesis doctoral por allí a finales del mes de mayo del año 73. Yo tuve la suerte de tener como tutor a una persona muy distinguida en el mundo académico. Me refiero a Joan Robinson, profesora en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ustedes saben que los tutores en Inglaterra son parte de la tesis escrita, de modo que el tutor no examina, porque de alguna forma él es examinado, de forma que el examen tomó lugar, ella estaba en la vecindad y bueno, finalmente la tesis pues se aprobó. El año pasado hay una persona que hizo la tesis bajo la dirección de un colega amigo allí en Cambridge. Yo fui el examinador por la universidad y este colega, un profesor director de estudios internacionales de la universidad, estaba tan nervioso cuando ella hizo la discusión de la tesis, porque es que finalmente uno es corresponsable de lo escrito. Pero voy rápidamente a donde quiero ir con esta perorata introductoria. Yo volví a Venezuela a comienzos de septiembre. Yo me había ido como profesor o becario de la Universidad de los Andes, ya era instructor, profesor asistente allí. Y bueno, pues tenía que volver a mis labores. Fui a despedirme de la profesora Robinson, que era lo menos que podía hacer. Y era una mujer muy parca, con un sentido del humor sumamente fino, pero bueno, en todo caso conmigo había tenido gentilezas muy grandes. Me dijo en el momento de la despedida: Batista, tómese un tiempito de su vida para leer los clásicos. Ella no quería a David Ricardo, no le resultaba importante en su pensamiento. Cuando ella decía clásicos eran Smith y Marx. De alguna forma Marx requiere el conocimiento de Ricardo cuando uno hace las trenzas del pensamiento. Pero aquello fue, pues, una recomendación que me hacía esta distinguida profesora, y efectivamente se la tomé muy en serio, muy en serio. Volví a Venezuela, a la Universidad de los Andes, de donde originalmente provengo, y los años siguientes pues tuve la fortuna de disponer del espacio, del tiempo y de la amistad excepcional de algunos. Uno de ellos, Carlos Domingo, que ustedes habrán oído nombrar. Por allá, por aquellos años, pasó Oscar Barsavsky, que estaba en los últimos meses de su vida. Y además tuve la fortuna, de nuevo, simple fortuna, de que se me eligiera para la cátedra Andrés Bello, que más que cátedra es un fellowship. En Venezuela no hay, en el mundo español no hay fellowships, y no tenemos nada que se le parezca. No tenemos la palabra porque no tenemos la realidad. Entonces, la cátedra Andrés Bello, más que cátedra, repito, era un fellowship. Era un año
en la Universidad de Oxford, que dediqué íntegramente a leer a Adam Smith, hasta donde humanamente puedo decirlo, de tapa a tapa. Escribí un largo, muy largo trabajo que me sirvió para ascender a profesor titular por allí a finales de los años 70. Pero bueno, lo cierto es que esa idea de leer los clásicos, de descubrir el pensamiento económico, mi trabajo había versado sobre el tema de la distribución del ingreso. Y por supuesto aparecía el pensamiento por aquí o por allá. Pero la lectura en aquellos años formativos de Smith, el estudio tan meticuloso que hice de su obra, puedo verlo en la larga distancia como una pieza invalorable de mi propio esfuerzo personal. Así me lo digo a mí mismo y comparto con ustedes sin que en esto haya ninguna pretensión, por supuesto. Este tiempo de la vida, porque se me abrió un mundo, y un mundo que se ha movido en muchas direcciones. A la vuelta de mi estancia en Oxford y casi cabalgando de Inglaterra de estudiante, cabalgando con mi ida para Oxford, apareció en Mérida un personaje que traía un tema muy elaborado y que me descubre un tema que ha sido mi tema en los 40 años siguientes de trabajo científico. Me refiero a Bernardo Momer. Momer era matemático y había descubierto el tema del petróleo sin tener ninguna idea de lo que era la vida económica. Su lectura había sido Marx. ¿Y cómo será Marx de poderoso que le permitió a este señor, con relación a un tema, llegar tan lejos? Lo cierto es que yo descubrí en aquella conversación, cuando ya yo estaba con un pie en el avión, un tema que terminó por ser mi tema de investigación, el tema del petróleo. Déjenme seguir con este recuento para aterrizar a donde quiero llegar. El tema del petróleo, finalmente, o quizás debo dar un paso atrás y retomo esto un poco más adelante. Nunca dejé de moverme en el mundo del pensamiento económico, nunca. Es decir, leí con inmenso afán a Keynes, leí con inmenso afán sus contemporáneos, un sueco apellido Myrdal, a quien le concedo los mayores méritos en el orden del pensamiento. Y todo aquello, al final del camino, me obligó a abrir mundos que a un economista en su vida escolar probablemente le permanecen cerrados si no se abren por la vía del pensamiento. Es decir, leer a Marx obligatoriamente era pasar por Hegel, y Hegel es la prueba de las pruebas para cualquiera. Si ustedes me permiten esta confesión, la fenomenología del espíritu, nadie puede en el mundo del pensamiento no tratar de leer la fenomenología del espíritu. Esta es una obra impenetrable y el reto de captar lo que hay allí es la cuesta más empinada de todas las cuestas. Pero cuando se va descubriendo poco a poco el camino que este individuo abre, el universo es otro. No será nunca casual que Marx comienza por la fenomenología del espíritu. Esta obra la comenzamos a leer en Mérida,
Carlos Domingo, Barsaschi, Bernardo Momer, José Manuel Briceño Guerrero, y yo era el Benjamín del grupo. Había la suerte de que había todos los idiomas allí posibles, y entonces lo podía leer en su idioma original, en traducciones. No olvidaré cuando empecé a leer la fenomenología, lo hice acostado. La primera página, este señor, ¿qué es esto? Y pasaban los minutos, ¿y qué es esto? Y en un ataque de ira conmigo mismo, recuerdo haber tirado el libro. No lo olvido nunca, y no crean que estoy haciendo vana retórica. Es muy difícil leerlo, pero esa dificultad es exactamente proporcional a la inmensa riqueza que contiene. Pero decir Hegel es decir el pensamiento hacia atrás y decir el pensamiento hacia adelante. Yo nunca podría agradecerle suficientemente esas horas incontables lidiando con estas páginas de Hegel. Y si la fenomenología es difícil, la ciencia de la lógica es, o la fenomenología es un cuento de muchachos al lado de la ciencia de la lógica. De modo que, sin asustar a nadie con esto, eso hay que hacerlo. En algún momento dado de la vida, quien tiene afanes políticos, valga decir, afanes de pensamiento, tiene que pasar por esas orcas caudinas, sea como fuere. Muy bien. Se abrió un mundo que no dejé nunca de explorar con mis limitaciones, con compañías queridas a lo largo del camino. Nunca dejé de estar pendiente del pensamiento económico, además de las otras cosas acerca de las cuales una palabra voy a decir. Descubrí un día, para mi suerte, que el número de diciembre de una revista de economía muy prestigiosa llamada The Economic Journal contiene o tiene los títulos de las tesis doctorales que en Inglaterra se presentan y discuten, muy bien clasificadas. Eso puede haber sido mediados de los años 80. De modo que allí tenía yo el elemento para saber por dónde andaban los economistas. Porque la tesis doctoral, de algún modo u otro, es expresión de un tutor que quiere que se investigue algo y se consigue un estudiante que quiere doctorarse, y ahí viene el machiembrado. La necesidad de doctorarse y el profesor la necesidad de que alguien investigue algo que él quiere que se investigue. La sección tercera, 3.2, tenía 2 puntos: historia económica, historia del pensamiento. La 3.2 eran los títulos de las tesis doctorales que en Inglaterra, pues en ese año o en el tiempo previo, se habían presentado y discutido. Ahí tenía yo una referencia, además de otros temas que por supuesto me interesan. Pasan los años. Momer y yo, un buen día, en nuestras propias investigaciones sobre el petróleo, dijimos: en Venezuela no hay pensamiento económico. ¿Dónde está el pensamiento económico en Venezuela? Hay gente que ha pensado, quiero decir, ¿dónde está un texto de pensamiento económico de Venezuela, en Venezuela? No hay. Pero esta fue una pregunta que surgió, una reflexión que surgió a posteriori. Él, con su conocimiento, el mío, al que yo añadía de alguna manera u otra el ámbito económico más general, puesto que para eso me servían mis estudios formales de economía. Habíamos avanzado un largo trecho. Por allá a mediados de los años 80, yo descubrí que los números que había en la base empírica de Venezuela no nos eran suficientes. Los números que en Venezuela hay son los números del Banco Central de Venezuela. Y los números del Banco Central de Venezuela, pues no iban más allá de 1950.
El petróleo había aparecido en 1920. Y a mí se me hizo patente una pregunta: ¿cómo hago yo para poner de manifiesto el cambio que significó la presencia del petróleo en Venezuela? Presencia que es tardía. Venezuela tenía por lo menos un siglo de vida republicana independiente antes de la aparición del petróleo. ¿Cómo era Venezuela antes de 1920? Eso pone en marcha un proyecto que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. Detrás de ese proyecto están las así llamadas bases cuantitativas de la economía venezolana. Formalmente le ofrezco, profesora, la última edición que entró en imprenta, que extiende hasta el año 2008 los números. Pues vendré con él y ahí se me acaba la oferta, que voy a tener que inventar uno. Eso lo había puesto en marcha, hacer los números, descubrir las fuentes, y bueno, ahí está, pero no había pensamiento económico. ¿Qué han pensado los venezolanos sobre el petróleo? Momer, lo pongo a él por delante, porque fue él, y muchas veces no saber permite ver cosas que quienes saben no ven. Momer había leído los economistas que han escrito sobre petróleo y había leído a Betancourt, muy especialmente a Betancourt, había leído a Alberto Adriani, había leído a Arturo Uslar Pietri. Me metió a mí en ese tema y al final viene el señalamiento: vamos a hacer un largo ensayo sobre el pensamiento económico acerca del petróleo. Ese fue un librito que publicamos en 1987. Ese libro ha tenido la inmensa fortuna de que se ha encontrado con muchos lectores, porque abrimos un campo. Abrimos un campo, sin proponérnoslo, estábamos abriendo un campo que ha dado mucho que hacer. Permítanme este requiebro. Se acababa de fundar la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Yo invité a mis colegas individuos de número para que me acompañaran en el bautizo. No fue nadie. Bueno, me sorprendí, pero no demasiado. Un buen día descubrí por qué. Había habido una junta de individuos de número, a la cual yo no asistí, en la cual hubo una queja, no como punto de agenda, conversación de amigos, una queja de que el colega Baptista no había incluido el pensamiento de fulanito de tal, de fulanito de tal, de fulanito de tal. No voy a nombrar a nadie. 30 años después puedo decir, lo habría vuelto a hacer si me tocara. Nada habían aportado sustantivo al pensamiento económico. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, para tratar el tema del petróleo había que salirse del pensamiento económico convencional. Y ahí es donde entra el pensamiento económico que de alguna forma u otra yo había venido abriendo por mis propios medios. Muy bien. Pasan los años. Un día caí en la cuenta, no me pregunten cuándo ni por qué razón, de que la sección 3.2 de ese número de diciembre, en ese artículo que el Economic Journal publica, se había adelgazado. Eran unas pocas referencias. Y entonces hice lo que nunca hubiera pensado que iba a hacer, mirar la colección para ver cómo esa sección 3.2 se había comportado a lo largo del tiempo. Efectivamente, el número de tesis doctorales sobre el pensamiento económico
cada vez era menor y menor y menor. Una circunstancia fue como la tapa del frasco. La profesora catedrática de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Cambridge era la profesora Victoria Winch. Murió estando yo allí, en la regencia de la Cátedra Simón Bolívar. No repusieron el cargo. No tenía heredero. Un último cuento para venir a lo sustantivo. Estando allí, me asignaron de estudiante bajo tutoría un mexicano llamado Adolfo Ortiz. Lo nombro con inmenso afecto y con el respeto de quien fue su maestro o su profesor. Un muchacho listo que estaba haciendo una tesis doctoral sobre la política vista informalmente, es decir, desde la oralidad de los expresidentes de la República. Tenía alguna posición que le permitía llamar por teléfono a la casa de Luis Echeverría y entrevistarlo, o al otro. Una tesis muy compleja y al mismo tiempo fascinante, porque los expresidentes mexicanos desaparecen. Ahí se es expresidente y no se los vuelve a ver. Él había accedido a la intimidad de esta gente. De modo que fue una tesis maravillosa, que lo doctoró con muchos honores y él tenía pues muy buen criterio. Yo con este muchacho he mantenido la amistad, él está haciendo vida académica. Ustedes saben que en las universidades inglesas, presumo que igual las americanas, y eso es sano como práctica. Si yo me gradúo en la Universidad de los Andes, yo puedo ser profesor de la Universidad de los Andes luego de un periplo. De otro modo, el terror del incesto académico gravita allí. Él se fue a la Universidad de Warwick, que es una universidad joven pero muy buena, pasó por ahí un tiempo y volvió. Muy bien. Yo estoy en Inglaterra en octubre del año 2008. 15 días antes se había desplomado Lehman Brothers, que era un pilar del sistema financiero norteamericano. De modo que estaba crujiendo el sistema financiero mundial. Muchas cosas pasaron, pero voy a lo más chiquitico. El 15 o 16 de octubre de ese año 2008 se publicó en el periódico The New York Review of Books. Eso es algo que si en Venezuela tuviéramos una fracción de eso, seríamos distintos en el sentido intelectual. Este periódico recoge la crítica que hace el mundo académico de los libros que se han publicado en ese mes o en ese lapso previo. Es decir, si uno quiere saber qué se está pensando, el New York Review of Books es una de las opciones. Lo más cercano que hay en Venezuela es el librero que ha circulado por allí, pero el librero, ustedes lo leen, admiran el esfuerzo que hace su director, pero está muy lejos de ser eso que la lectura crítica, es decir, descubrir los intríngulis del pensamiento que alguien ha querido verter en su obra. Menciono esto porque Amartya Sen publicó un libro, un artículo allí sobre lo que él veía que estaba aconteciendo. Un artículo muy bien logrado. Amartya Sen es un economista raro en su propia especificidad. Y menciona muy al final un economista. Me tocan la puerta y es Adolfo, con el libro, con el artículo, con el periódico debajo del brazo. Se sienta en una silla que tengo yo allí para visitantes, nos tomamos un café
y me dice el profesor Batista, ¿quién es Arturo Pigou? Me dejó de una sola pieza. Y le dije, caramba Adolfo, te voy a reaccionar como lo siento. Si tú me hubieras hecho esta pregunta antes del examen de tu tesis, yo no te hubiera aprobado tu tesis. Nadie puede doctorarse en las ciencias sociales sin saber quién es Arturo Pigou. Sereno me dije a mí mismo, es que él no tenía por qué saber quién era. Y en esa ambivalencia terminé juntando el adelgazamiento de las tesis doctorales sobre materia de pensamiento económico, la certidumbre de que en Venezuela no se enseña pensamiento económico, más este incentivo de Adolfo Ortiz de no conocer a Pigou. Le dije, sal, camina no sé cuánto, unos 50 metros, entra a ese colegio que es el Darwin College y vas a ver una foto muy grande. Ese es Pigou. No sabía quién era. Cuando regreso a Venezuela, yo era presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, le pedí una platica al ministro de la época, que era Rodrigo Cabezas, muy gentilmente me la dio, y ahí está el DVD que hoy he venido a compartir con ustedes. Yo me propuse remediar desde mis posibilidades esta carencia que tiene el estudiante de ciencias sociales en Venezuela. Es mi lectura y mi interpretación. Es decir, cuando ustedes lo vean, si lo llegan a ver, se darán cuenta de que ahí hay un cuento, un hilo. Mi lectura del pensamiento económico. No digo más en relación con esto, pero vengo a lo sustantivo. Un buen día caímos en la cuenta, Bernardo Mommer y yo, de que la base empírica para entender el petróleo era insuficiente. Entendámonos, no hay teoría sin base empírica y no hay base empírica sin teoría. Eso es un proceso iterativo en el cual el pensar conceptual, la generalización por las notas comunes a la realidad discernida y la manifestación empírica de esta base conceptual son una sola cosa. En un proceso muy complejo, cuando uno se mete dentro de él, porque uno querría de inmediato saber por dónde se empieza, y si esa pregunta surge al comienzo, ya no hay proceso, porque te entrampas. Yo descubrí por la fuerza de los hechos que los números que el Banco Central de Venezuela ofrecen sobre el petróleo están perfectamente calculados. Siguen los cánones conceptuales del sistema universal de cuentas nacionales, pero no sirven para una economía petrolera. Es decir, esos números no distinguen lo que hay que distinguir. Muy bien. El Banco Central de Venezuela puso en marcha, hace unos 4 o 5 años, una cuenta satélite. Me dio la responsabilidad de hacer los números. Esos números están concluidos. No los números, todo lo que significa la cuenta. Unión de teoría y números. Para terminar esto del día de hoy, yo quiero relatar desde el DVD y el pensamiento económico cómo fue posible esto. Es decir, de no haber tenido, excúseseme este yo que voy a decir, yo a la mano, el antecedente cultivado del pensamiento económico, esto no se habría podido hacer.
Es decir, el pensamiento económico no es una compañía para jactancia de erudición. No es que uno entonces hace uso de que uno puede citar las veces que Keynes salía, que era una persona de ciertas características personales, se casó por ciertas razones, con quien se casó tenía ciertas características. Eso está muy bien, pero eso no es el pensamiento económico. Digo entonces, lo que ustedes van a ver es fruto en una medida importantísima de ese largo trabajo de haber captado el pensamiento económico y sus derivaciones, sus orientaciones, sus caminos. Porque en última instancia, y estas dos afirmaciones quiero que por favor las conserven en sus mentes, ¿dónde está la frontera del pensamiento económico? No la frontera de lo económico. Ahí hay un punto para jalarnos las greñas. ¿Dónde está la frontera del pensamiento económico expresada como en ninguna parte? En el sistema de cuentas nacionales. Cuando yo quiero saber de verdad, dónde está el pensamiento económico y su captación de la realidad o su producción de la realidad, me meto en las cuentas nacionales. Y ustedes van a ver, en lo que voy a decir, cómo el sistema de cuentas nacionales, brevísimo recuento, comienza el 47 bajo el amparo de Naciones Unidas, producen un primer sistema en 1963. Ese es el que yo estudio, universitario de licenciatura. Tuve la fortuna de tener de profesor a un director, a un gerente de cuentas nacionales del Banco Central que se enamoró de una profesora merideña y se fue para Mérida. Y yo aproveché eso. Quiero decir, la aprovechó ella, pero yo aproveché el haber tenido de profesor a este señor, porque él me metió en un mundo en el cual las escuelas de economía no se detienen mayormente. Quizás las de Caracas, porque hay gente del Banco Central que enseña en la central o por aquí o por allá. En el resto de las universidades no. Y ahí está la frontera. Este sistema se modificó en algunas cosas y se produce, quizás hay uno intermedio que yo desconozco, una segunda versión en 1993. Y hay una tercera versión aún en discusión del año 2010. Muy bien, dicho esto, comparto con ustedes, para cerrar lo que he querido compartir con ustedes esta tarde, comparto con ustedes lo fundamental de la cuenta satélite del petróleo que el Banco Central adoptó como cosa suya y que va a aparecer en adelante como elementos empíricos para la comprensión de la economía venezolana junto con el sistema de cuentas nacionales. Me importa mucho esto, y no jamás para hacer una carantoña, sino porque hay cosas que no se deben nombrar muchas veces por el riesgo de que se dañe la cosa al nombrarla. Cuando digo que los números del Banco Central son inadecuados, no estoy diciendo de ninguna manera que están erróneamente calculados. No. Son inadecuados porque el sistema universal de cuentas nacionales que el banco con toda la tradición de generaciones ha seguido nos sirve. El problema es la base conceptual. Y esa es entonces la contribución que desde la perspectiva nuestra pues vamos a hacer a esta materia. Comparto con ustedes esto. El mundo moderno descansa en dos realidades: la propiedad y el trabajo. En la biblioteca del Banco Central de Venezuela está digitalizado
el documento original de Gregory King. Los ingleses lo hicieron porque necesitaban tener conocimiento de ciertas cosas para sus fines en Irlanda. De modo que las cuentas nacionales nacen por el afán imperial de Inglaterra con Irlanda y por razones tributarias. ¿Qué hay en ese documento de Gregory King? Hay propietarios y por supuesto hay trabajadores. Hay 16 órdenes de propietarios, desde los más encopetados y jerarcas, incluyendo la Casa Real, hasta las órdenes clericales menores. La frontera, desde luego, puede moverse en un sentido o en otro. 16 órdenes de propietarios y 6 órdenes de trabajadores, esencialmente marinos y soldados. Hay trabajadores del campo, de forma tal que esta clasificación es mía. Ustedes viendo los números, pues podrían, y mirando el documento original, decir, vamos a hablar de 15 órdenes en lugar de 16 y pasamos una para los trabajadores. El punto no creo que sea tan de fondo como para que alteren las dos primeras expresiones que están allí. Aquí viene un gran vacío. No hay nombre para el ingreso que reciben los propietarios, ni hay nombre para el ingreso que reciben los trabajadores. Es decir, el pensamiento económico no ha descubierto nada más ni nada menos que los nombres de los ingresos de las clases sociales. Esto es el siglo XVIII. Estamos en el siglo XVII. De manera que esos signos de interrogación que ustedes ven allí es que no hay palabras en el documento. Sigo bajando. Estas expresiones, medios de producción producidos, medios de producción no producidos, son mías. Esto no existe en el lenguaje que emplea Gregory King. Yo lo añado porque efectivamente hay comerciantes que son propietarios, hay dueños de los barcos que son propietarios y también hay terratenientes que son propietarios. Un barco y 10.000 acres de tierra son ambos medios de producción, pero entre ellos hay una diferencia abismal. Uno es producido, el otro no es producido. Viendo las cosas desde los trabajadores, hay 6 órdenes. No hay nombre para el ingreso que ellos reciben. Hay montos. Y desde luego es muy fácil entonces decir, los trabajadores reciben menos que los arzobispos, evidentemente. Pero no hay nombres. El nombrar, que es el esfuerzo primero en la creación conceptual, en el siglo XVII aún no existe. Pero tampoco hay nada que sea correlativo de los medios de producción. Valga decir, ¿de qué son propietarios estos propietarios? De medios de producción. ¿Qué hacen estas 6 órdenes de trabajadores? Trabajar. Pero no hay tal cosa como el trabajo abstracto. El trabajo abstracto es el eterno e imperecedero, o la eterna e imperecedera contribución de Adam Smith. Ustedes toman la riqueza de las naciones y efectivamente, primero, hay los ingresos
salarios, beneficios y renta. Esas palabras, por supuesto que existen en el idioma inglés, pero Adam Smith es el primero. Y para honrar la verdad histórica, tengan presente que Smith es contemporáneo de un señor llamado Turgot. Yo edité la obra de Turgot en español. Hay una edición que la Academia produjo, yo la traduje y la edité con el anhelo en aquel momento de crear una colección del pensamiento económico desde nosotros. Por supuesto, ese fue el primero y último producto de esa colección. Finalmente nadie la apoyó más. Pero me dejó a mí el hecho de haber trabajado a Turgot con un inmenso fruto posterior. A Turgot, que es francés, contemporáneo de los fisiócratas, hay que nombrarlo con nombre propio. Es decir, mi lectura, ustedes van a ver eso en el DVD, no mete a Turgot entre los fisiócratas. Él tiene nombre propio. Es decir, no me importaría decir Quesnay, que es el gran fisiócrata, y Turgot, pero por debajo de Quesnay hay un variopinto número de exégetas fisiocráticos. Turgot es cosa aparte. Lo nombro por algo que voy a señalar en un momento. Digo entonces, Turgot y Smith son contemporáneos. Lo que nosotros conocemos de Smith antes de irse en su célebre viaje al continente, después que ha renunciado a su cátedra en la Universidad de Glasgow, allí no está esta división de renta, beneficio y salarios. Allí no está. Lo cual a mí me hace pensar que la aprendió de Turgot. Porque en los ensayos de Turgot, que yo traduje, esa distinción está claramente señalada. Pero más allá de los nombres, o de si uno lo hizo o no lo hizo el otro, ¿qué es insustantivo? Alguna vez, y me permito transmitir esto como enseñanza, a cuenta de profesor y de las canas, Smith escribió unos ensayos y estaba ya en su lecho de muerte. Y entraron dos personas, él fue un hombre sin familia, su madre murió, nunca se casó, de modo que él muere con sus albaceas. Le señaló a ellos una caja donde había unos ensayos, diciéndole, de esos ensayos, quemen ustedes lo que les parezca. Yo diría que vale la pena publicar este y este. Muy bien. Ellos hicieron exactamente eso. Publicaron 2 años después de la muerte de Adam Smith 3 ensayos que se llaman ensayos o escritos sobre materias filosóficas. Uno de esos ensayos versa sobre la historia de la astronomía. Y yo no sé si ustedes, en sus afanes intelectuales, habrán leído una obra que en los años 70, es decir, hace unos 40 años, estuvo muy en boga. Con seguridad el profesor Vila sí lo hizo. Un filósofo de la ciencia norteamericano llamado Thomas Kuhn, que produjo un esquema sumamente rico en consecuencias, y ese libro circuló, ya desapareció por supuesto del interés de la gente. Uno lee el ensayo sobre la historia de la astronomía, que incidentalmente, cuando Popper lee a Kuhn, dice, Kuhn no tiene razón, salvo en la historia de la astronomía. Cosa curiosa, cuando uno lee la historia, el ensayo sobre la historia de la astronomía de Adam Smith, es Thomas Kuhn. El marco conceptual está básicamente allí. Con este, entre comillas, descubrimiento, yo me voy a hablar con un viejo profesor apellido Itwell, pero Hartwell, es un hombre muy mayor, muchacho
con el entusiasmo de haber hecho un descubrimiento, y el tipo me miró con unos ojos de absoluto desencanto y me dice: señor Batista, el afán de aquellos hombres no era que se los considerara originales, el afán de aquellos hombres era entender el mundo. Nunca lo olvidé, porque eso le baja a uno las ínfulas y lo pone en el recto camino. Fuera como fuera, rentas, beneficios y salarios, eso lo descubre el siglo XVIII. Los propietarios perciben dos ingresos: rentas y beneficios. Los trabajadores reciben salarios. Pero esa doble vertiente, rentas y beneficios, tiene que ver con la naturaleza de los objetos sobre los cuales versa la propiedad. Por un lado, medios de producción no producidos, valga decir la tierra, valga decir el petróleo en su yacimiento. Y los medios de producción producidos, la típica propiedad de un empresario en el mundo contemporáneo. ¿Qué le debo yo a Turgot? El concepto de depreciación, que en Smith no está tan claro. De no haber leído yo a Turgot este decisivo elemento en la contabilidad social, a mí se me habría escapado. Pero desde luego, ya yo leo allí en él, y esto dura hasta la versión del año 2010 del Sistema de Cuentas Nacionales. No hay depreciación de la tierra, ni tampoco del petróleo, por supuesto. Allí está la propiedad. Vengamos al lado derecho mío, los trabajadores. Ellos perciben salarios. ¿Cuál es el correlato de la propiedad que aquí no está? El trabajo abstracto. ¿Cómo reza la primera frase de La riqueza de las naciones? El trabajo anual de cada nación, etcétera, etcétera, etcétera. En Gregory King están artesanos, zapateros, agricultores, marineros de primera, marineros de segunda, pilotos de primera, capitanes, es decir, variedades de trabajo. Pero no hay trabajo. Es decir, la realidad aún no ha producido el trabajo como categoría abstracta. Eso es el siglo XVIII y es Adam Smith. La economía política añadirá de labios de Smith que hay dos tipos de trabajo abstracto, el productivo y el improductivo. En algún punto dice Marx, refiriéndose a este asunto, que ese es el tema más importante de la economía política. Búsquenlo ustedes en los textos contemporáneos de los unos y de los otros, es decir, los que dicen haber leído a Marx o a la economía política, o los que pues son en el sentido estricto ortodoxos. Ese tema desapareció íntegramente del pensamiento económico. Pero eso queda para otra oportunidad. Tercera lámina, muy importante. ¿Por qué van a considerar las cuentas nacionales los medios de producción no producidos si es que son estadísticamente irrelevantes? Algo ha pasado, sin embargo, en los últimos 20 años con el petróleo, que está obligando al sistema de cuentas nacionales, el que está en discusión, a tomar en cuenta los medios de producción no producidos. Sin que en esto haya jactancia, nosotros esto lo descubrimos en los años 80. Y de allí el esfuerzo empírico al cual nos dirigimos. Pero bueno, continúo. Trabajo y salarios, nadie dice
que esto no es así. Esta es la economía, finales de la economía política. Este es David Ricardo de algún modo u otro. Pero ¿dónde quedaron los medios de producción no producidos? Esos desaparecen. Ya Ricardo los elimina. Desde luego, queda este asunto de hablar de beneficios y de salarios. Esto lo liquidará Walras. Entonces, el mundo se hace íntegramente homogéneo, obedeciendo el desarrollo de las ciencias más duras, o llamadas duras, o experimentales, o como me gusta a mí llamarlas, de la naturaleza. El desideratum del conocimiento científico es la unidad de los conceptos para explicar la totalidad de lo existente. En el caso de la economía, y hay aquí una especificidad, nosotros no podemos andar con esas pautas por delante, mientras haya trabajo y capital. Entonces, los físicos nos ven con desprecio y nosotros a su vez a ellos debemos hacer lo mismo. No nos engañemos que somos menos, somos mucho más científicos porque captamos la realidad en su complejidad. Ellos pueden unificar, a nosotros no nos es dado unificar porque la realidad no nos lo permite. Walras hace esto, hace y lo matematiza, y entonces, bueno, la enfermedad infantil de la matematización. Ahora hay solamente factores productivos, a los que se llama capital en general. Y desde luego hay un capital trabajo, un capital tierra y un capital capital. Y hay unos ingresos a los que se llama en general rentas. Es decir, desaparecieron salarios y beneficios. Desapareció el trabajo y el capital. El mundo se hizo homogéneo. Esta fue la ilusión del sistema de cuentas nacionales que la nueva versión destruye. Pero esto lo habíamos descubierto nosotros por nuestra cuenta, y lo habíamos descubierto porque el profesor Momer y yo, mirando esto, y ahí es donde entra mi modesta contribución desde el pensamiento económico. Él no traía en sus bolsillos esto, yo sí lo traía. Hay medios de producción producidos y medios de producción no producidos. Voy a pasar por alto todo lo demás, porque ya el tiempo se hizo, y simplemente aterrizo en el año 2008. Sistema de cuentas nacionales de Venezuela. Estos son los números del Banco Central de Venezuela. La columna más extrema, del lado de allá, la de mi derecha, trabajo y propiedad, esos son nombres míos. Eso estaba en el sistema de cuentas del año 63, eso desapareció. Entonces simplemente hay remuneración de empleados y obreros y excedente de explotación. Ese es el sistema de cuentas nacionales. Vale la pena tener que los correlatos pues son trabajo y propiedad, pero percátense que la propiedad es una sola en el sistema de cuentas, y el Banco Central, pues si eso lo dice el sistema de cuentas, pues hay que hacerlo así. Percátense ustedes de que yo estoy añadiendo la penúltima fila de abajo arriba un número. Ese número son mis cálculos del valor del acervo de capital. No voy a entrar en mayores detalles. Necesito este número por una razón muy simple, porque la relación que existe entre el excedente de explotación, donde están intereses, dividendos, beneficios, todo lo que es ingreso no salarial. El cociente entre esos 161 billones y el valor del capital, valga decir, de los medios de producción producidos, arroja como resultado 111%. Si ustedes ponen esto en el contexto de la economía venezolana en su conjunto, son los mismos conceptos. El primero es el petróleo, el de abajo es el sector no petrolero. Los mismos conceptos. Lo que me importa es la comparación de dos números.
Percátense del 111% y el número correspondiente al petróleo, que es el no petróleo, que es 22%. Ya ahí ustedes tienen un mundo abierto. Pero ¿cómo puede el petróleo ganar 5 o 6 veces más de lo que gana el no petróleo? Y ahí comienza, si no hubiera otros antecedentes, la necesidad de aclararse este asunto. Porque si el mercado existe, y por caridad, si hay algo que existe es el mercado, pregúntenselo ustedes a los griegos. Si algo existe es el mercado asegura que donde hay una tasa de ganancia más alta, hacia allá se dirige el capital para medrar y sacar lo necesario de modo de que todo se equipare. En un mundo tan homogéneo que haya nichos de ganancias extraordinarias, eso no lo permite el mercado. La quinta esencia del mercado es la igualación de las tasas de rentabilidad. Por lo tanto, todo esto conduce, queridos amigos, a una idea muy bonita, es que el petróleo, es que esto es el año 2008, pero vean ustedes los 70 años pasados. La curva de arriba es el petróleo, la curva de abajo es el no petróleo. La diferencia es 6 veces, no 6%, 6 veces, 600% en el promedio. Si ustedes toman la economía más importante del mundo, petrolera, que son los Estados Unidos, la rentabilidad del no petróleo es 9, la rentabilidad del petróleo es 9,9, es decir, menos de un punto porcentual. Y yo puedo explicar por qué eso es así. Estamos hablando de 600% versus 1% de diferencia. En otras palabras, amigos, esta contabilidad que el Banco Central hace del petróleo, impecable desde el punto de vista del sistema de cuentas nacionales, pero no nos sirve. No nos sirve porque no capta la especificidad del petróleo. ¿Y en qué radica la especificidad del petróleo? Que hay un objeto en el subsuelo que no tiene valor, pero que sí tiene precio. ¿Pero cómo que no tiene valor? No, los objetos no producidos no tienen valor. ¿Pero cómo pueden tener precio? Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto. En todo caso, esto no habría sido posible descubrirlo sin tener los antecedentes del pensamiento económico trajinado y vuelto a trajinar. En resumidas cuentas, voy a saltar por encima de esto porque esta exposición no nos interesa, esos 161 billones de bolívares en la nueva contabilización, pues se distinguen como hay que distinguirlos. Se remunera la propiedad sobre el subsuelo. De esos 161 billones, esa remuneración es 144 billones. Y se remuneran la propiedad sobre los equipos, maquinarias, cabrestantes, oleoductos, barcos, plantas de electricidad, todo aquello que uno llama, sin más calificativos, bienes de capital. 17 billones de bolívares. Eso hace que el año 2008 la rentabilidad del capital sea 12%, que es la rentabilidad del capital en el mercado mundial. La remuneración con cargo a la propiedad sobre el yacimiento, que es en el caso venezolano propiedad del Estado, esa es la renta internacional del petróleo. Este esfuerzo, nosotros utilizamos 6 opciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 opciones conceptuales distintas, porque una cuenta satélite es un objeto de investigación,
pues un espacio para la investigación. Y teniendo yo la responsabilidad para el Banco Central de hacer esto, pues lo menos que yo podía decirme a mí mismo fue, caramba, vamos a mostrar opciones metodológicas, con un encanto. Vean las 6 opciones. Allá hay 6 curvas. Es decir, todas llegan a lo mismo esencialmente. He ido más lejos de lo que hubiera querido con esto, pero retrocedo al punto central que esta tarde me permitió compartir este grato rato con ustedes. Vuelvo al punto central. Todo esto yo no me lo imagino haciéndolo sin el trasfondo del pensamiento económico. Las ideas económicas, porque son expresiones, cuando son buenas, de los conflictos de interés materiales que hay en la sociedad, no mueren, duermen, hibernan. Yo soy hijo de un tiempo cuando Malthus era un proscrito, un cura viejo que andaba alarmando a la pobre gente en Inglaterra que la población nos iba a comer. Se le ocurrió decir esto en un mundo subpoblado. Hoy Malthus está en la primera fila. Keynes, Friedman llegó a decir en algún discurso por allí, infelicísimo de su parte, que Keynes era, la frase es de Hegel y se le atribuye a muchos, un perro muerto. ¿Quién suena más hoy en el mundo de las ideas económicas? ¿Keynes o Friedman? No tengo dudas, Keynes, después de la crisis que el mundo está viviendo. Y así, y así, y así. ¿Quién hubiera dado medio centavo de centavo por Marx en los años 80 o 90? No digo proscrito, es que era nauseabundo nombrarlo. Es imposible entender el mundo sin Marx, imposible. Y hay quienes empiezan entonces a ver qué es lo que hay allí en las páginas de este oscuro alemán, a quien 200 años más tarde se lo vuelve a nombrar. Las ideas no mueren, hibernan. Y esto fue lo que a nosotros terminó pasándonos. Aquella lectura de Adam Smith, aquella lectura de Ricardo, aquella lectura de Marx, el Walras, el de más allá, el de más acá. Bueno, esas eran cosas que yo veía como mis propios afanes. Al final del camino, sin ellas, esto que es decisivo para la economía venezolana, para la política económica venezolana, para la comprensión de la naturaleza de las relaciones sobre las cuales descansa la estructura social venezolana. Sin todo aquello, creo efectivamente, pues no se hubiera podido hacer. De modo que termino con esto. Hay que dedicar un tiempo precioso de la vida al pensamiento económico. Y digo económico, y debería ser más general, al pensamiento sobre el cual descansan las grandes teorías que tienen que ver con la sociedad. Y la última frase me la tomo de un filósofo, yo no habría sido capaz de producir. Pensar es la mayor de las acciones humanas. Entonces, esa diferencia que por supuesto le mata las mejores intenciones al estudiante de que la teoría es, que lo importante es la práctica, no se coman ese cuento. El pensamiento es la suprema acción a la que estamos llamados los seres humanos. Muchas gracias, profesor.
Thank you.